Bueno, pues para la historia de hoy no tengo muchas imágenes que les pueda yo compartir. Pasé unos días muy complicados. En este momento ya me encuentro en Douala, a 900 kilómetros de Ngaoundéré. Se preguntan cómo llegué aquí. Es la historia que les voy a contar. Decidí hacer una ruta aislada, un camino rural como los que me gustan. Siempre son más duros, pero me gustan mucho ese tipo de caminos. Recorrí 99 kilómetros ese día. A la mañana siguiente me desperté con el estómago muy inflamado. Buenos días, gente. Me puse mi chaleco reflejante pensando que iba a ser una carretera de pavimento, pero no, es una carretera de tierra. Me levanté temprano para rodar unas horas con un poco de frescura. Ya hace unos calorones, pero bueno, entonces salí temprano para refrescar el alma. Finalmente estuve parado 2 semanas aquí en Ngaoundéré, 12 días reponiéndome de la malaria y de la tifoidea, 3 días haciendo el video y arreglando fotos para compartirles este maravilloso viaje en África. Finalmente mi salud no está al 100%, pero está más o menos al 80%. Me dirijo hacia Yaoundé y luego a Douala. Hay una sorpresa que les voy a dar. Espero que todo salga bien. Muy contento. Tengo que hacer 1000 kilómetros a Douala. Mi plan inicial era ir al sur de Camerún por unas selvas fantásticas, pero tengo una complicación de un paquete y tengo que ir a recogerlo a Douala, que está en la costa del Golfo de Guinea. Pero aquí voy muy contento hacia el sur, muy contento. Cuando estaba estudiando la ruta en el mapa, había 2 opciones. En el mapa aparecía una ruta más central, más directa hacia Douala, con 683 kilómetros. Y más al este aparecía otra carretera, la carretera central, que va más pegada a República Centroafricana, con 835 kilómetros. Así que el vagabundo decidió tomar la ruta más directa. Supuse que sería pavimentada, pues está muy ancha el camino, pero es de tierra y pues como se puede ver es bien rural. Llevan los vaqueros, los arrieros, llevando su ganado. Está bien bonita la ruta, pero voy súper lento. Vine yo por la ruta y el señor bien amable me llamó y me ofreció un poco de agua. Bonjour, merci beaucoup. Oui, très chaud. ¿Es posible un peu de l'eau? Oui. Pero tengo una regla. Normalmente tomo agua de la que ellos toman. Si el pozo es de bomba, si está cerrada, está sellada, la tomo sin problemas. Pero cuando el pozo está abierto, es de cubeta, no la tomo. No tomo el agua de pozos abiertos porque si se cayó un animal, si se cayó un pollo, pues está más propenso a contaminarse los pozos abiertos. Entonces por esto pues me ofreció agua, pero la verdad no me la voy a tomar porque me podría caer mal. Y luego, bien amable el señor, me ofreció 1 litro de leche, pero pues a mi edad, a mis 51 años, mi estómago ya no soporta los lácteos y también la tuve que rechazar. Y para cerrar con broche de oro me ofreció 4 huevos, pero pues en la bicicleta no tengo dónde guardarlos, ¿no? Entonces pues tuve que rechazarlo. Bien amable el señor. Me lamento que no sean las 4 o 5 de la tarde porque ya le hubiera pedido yo un lugar para dormir. Es mediodía y entonces pues tengo que seguir unas 5 horas más. Así son los camerunenses, bien amables, bien generosos, como la mayoría de los africanos. Así que muchas gracias, África. Arena, grava y polvo. Es una subidita, pero patino con todo. Así que pues empujar la bicicleta. Está bien bonita la ruta. Está dura, pero es muy bonita. Voy súper lento, pero muy contento. Pues hay unas partes bastante técnicas, bastante complicadas aquí en el camino. Se ve que cuando llueve pues lava mucho la roca. Aunque es bajada, tengo que ir bien despacio. Está resultando ser una ruta muy bonita, técnica, casi no hay tráfico. De vez en cuando me rebasa un
una moto o algún coche de transporte público, pero está vacía la carretera. Lo curioso es que pensé que iba a ser una carretera pavimentada con mucho tráfico. Me río de mis suposiciones. Ay, qué chistoso. Está espectacular la ruta. Muy caliente, es mediodía y el termómetro marca 37 grados, pero excepto las altas temperaturas está muy bonito. Ya me quedé sin agua. Espero que en el próximo poblado pueda conseguir un poco de agua. Algunos de los camiones que pasan por el camino, hay pocos, pero pasan unos camiones bien grandes y levantan mucho polvo. Buenísimo para los ojos irritados. Pues los niños regresando del trabajo duro en el campo africano, pues me paré a comer un poco de carne de res, eso parece, un poco de masa aquí en el camino. Está bastante remota la ruta, pero muy contento. Pues aquí me voy a quedar. Pedí permiso para un lugar para quedarme. Y bueno, pues este es el pueblo. Allá está la mezquita. Y me dieron chance de dormir en esta casa bien bonita. Las quiero mostrar. Ya puse mi carpa para los moscos. Acá está la poderosa bicicleta. Son las 6:30 de la tarde, pero ya oscurece bien temprano. Quería avanzar más, hice 99 kilómetros, quería avanzar más, pero ya no me dieron las fuerzas. Empecé a las 5:15 de la mañana, empecé bien temprano, así que a descansar un poco. Buenos días, gente. Pues ando aquí en Douala, en la costa de Camerún. Me dirijo a aduanas. Tengo que recoger un paquete y les quería contar que por cuarta vez salí positivo para malaria. En 5 semanas llevo 4 malarias. Hace unos días me dio una diarrea muy fuerte. Yo creo que la diarrea más fuerte que he tenido en África. Estuve bien como 5 días y nuevamente me volví a enfermar. Un poco de mala suerte, pero bueno. Recorrí 99 kilómetros ese día. A la mañana siguiente me desperté con el estómago muy inflamado. La diarrea empezó muy temprano, a las 6 de la mañana. Para las 8 o 9 de la mañana ya llevaba 6 evacuaciones y ya me había tomado 5 loperamidas de las 8 que se pueden tomar en 24 horas. Tenía la convicción de seguir avanzando porque estaba yo muy lejos de cualquier lugar. Así que empecé a avanzar, iba haciendo como 3 o 4 kilómetros. Cuando veía una buena sombra me tumbaba 1 hora o 2 horas para reponerme. Cada vez empecé a estar más débil y ya para las 3 de la tarde ya llevaba muchas evacuaciones. Me tomé una loperamida más, vomité la pastilla, así que ya no podía tomar la medicina y el agua se me estaba acabando. Avancé como un par de kilómetros más. Me volví a acostar en otra sombra. Fue pasando la tarde. Estaba yo rogando que pasara una camioneta, alguna pick-up, para poder echar la bicicleta arriba y que me llevara a un hospital. Pero siendo una ruta aislada, casi no pasaron 2 coches de transporte público, pero iban ya bien llenos, iban muy rebosados de maletas, de cosas y llenos de gente, así que no me podía yo subir. Pasaron algunas motocicletas, pero pues no podía yo subir la bicicleta ahí. Había avanzado como unos 20 kilómetros cuando llegué a un caserío. Dije, bueno, pues ojalá, voy a pedir agua y ojalá me dejen dormir. Salió una señora ya de edad avanzada, solo hablaba un dialecto, así que
A señas le expliqué que quería agua, me dio un poco de agua, café, y ya me dijo que me fuera. Avancé otros 2 kilómetros, encontré un llano y me metí a dormir ahí. Para la tarde yo ya no tenía papel del baño, empecé a cortar una tela que tenía, armé la casa de campaña y me acosté. Recuerdo que me dormí con todo y ropa. Estaba yo muy mal, solo me paré a vomitar otra vez. Para esto, a las 3 de la tarde, recordé que tenía un antibiótico de amplio espectro, así que me empecé a tomar el antibiótico a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche ya me tocaba el siguiente antibiótico. Solo tenía un poco de agua, tenía ya muy poca agua. Pasé una noche muy mal y estaba yo ya muy débil, ya llevaba más de 24 horas sin alimento. La mañana siguiente me desperté temprano y recordé haber visto una charca, que regresé unos cientos de metros y por fin me pude lavar el culo, me pude lavar las piernas, las manos, la cara, ya me sentí mucho mejor. Y esa mañana avancé ya no tenía yo agua, así que avancé otros 5 kilómetros, llegué a una localidad, por suerte había una bomba de agua, ya pude tomar agua, me compré un refresco y después de 36 horas comí un par de plátanos y un poco de agua. Me sentía muy débil, pregunté por un vehículo, me dijeron que no, que solo de ocasión, que tal vez de algún vehículo que pasara. Me estuve un rato en la localidad. Finalmente apareció un vehículo que me podía llevar y metí la bicicleta en la parte de atrás y me llevaron a una intersección. Ahí después tomé otro vehículo que me llevó a una localidad más grande que se llama Tibati. Busqué un hospedaje para reponerme, pude bañarme, pude lavar mi ropa y bueno, pues ya me estaba haciendo efecto el antibiótico. Me puse a recapacitar qué había pasado, qué comí, y el día anterior a la diarrea, al día más difícil, pues en la mañana cargué agua de una bomba. Más tarde un señor me ofreció leche bronca. Tomé unos tragos, pero le dije que no porque sabía que me podía caer mal. Después volví a cargar agua en otra bomba de estas de agua. Como a las 2 de la tarde me paré a comer un poco de carne y un poco de mandioca con un poco de salsa. En la noche un señor me ofreció otra vez mandioca, pero me ofreció carne de antílope. En esta zona pues se come mucha carne salvaje, entonces comí carne de antílope, que era un poco más fibrosa que como la carne de res. Nunca voy a saber cuál fue lo que me cayó mal. Ha sido la diarrea más dura que he tenido en África. En realidad esta es la tercera diarrea. Las 2 anteriores fueron en Marruecos, fueron muy pequeñas, muy leves, un par de loperamidas y ya se fue la diarrea, y como en cualquier parte al lado de la carretera, y no había tenido problemas. Pero pues llegó el día en que me llegó la diarrea más fuerte de África y seguramente de muchos años. No recuerdo una diarrea tan fuerte. Finalmente pues ya en Tibati pude descansar. Me sentía yo muy débil y tenía yo que llegar a Douala a recoger un paquete. Entonces pues al final tomé un autobús para recorrer 800 kilómetros. Fueron 18 horas. Fue un viaje muy interesante. Comí muy poco, bajé de peso. No sé, tal vez se me nota en la cara, pero bajé mucho de peso en estos 2-3 días. Fue muy intenso. Cuando llegué aquí a Douala me sentía muy mal. Me fui a hacer la prueba de la malaria y salió positivo. Así que por 4ª vez tengo malaria. Ya había tomado 3 veces la medicina para la malaria y la última vez tomé en refuerzo pensando en que estaría para matar bien el bicho. Finalmente me volvió a salir la malaria. Parece que pues o los medicamentos no están tan fuertes o la malaria está muy fuerte y no he podido recuperarme de la malaria. Así que por 4ª vez tengo malaria. Ya estoy medicado, ya me estoy volviendo a tomar Coartem, ya estoy tomando el antimalárico. Ha sido el día más oscuro, el día más difícil que he tenido en África. Empujé muchísimas veces la bicicleta, las piernas se me doblaban. Al final sospecho que desde que vino la diarrea también llegó la malaria. Me sentía súper débil, muy débil. Afortunadamente no perdí el conocimiento, pero siento que estuve cerca de perderlo. Tenía muchísima confusión mental, empezaba a tener un poco de febrícula. Enfoqué muy bien mis pensamientos en que tenía que salir con vida de esa aventura y lo logré. Pues ahora me estoy recuperando en este hospedaje aquí en Douala. Así que hay vagabundo del mundo para rato. Ya estoy mucho mejor.
pues ustedes disculparán que no tengo imágenes de cuando estuve muy mal. Ya no podía ni prender la cámara, se rompió un soporte de la GoPro, ya no podía grabar bien, así que les debo imágenes de lo terrible. Hay algunas fotos del que alcancé a tomar, pero son muy pocas. Muy interesantes las lecciones que pone la vida, muchos aprendizajes muy buenos. Gracias. Me gusta mucho mi barba, no saben lo cómodo y lo feliz que soy de no tenerme que rasurar, pero se está poniendo amarilla, parece que es una barba de fumador, pero yo no fumo, entonces me puse a leer y resulta que las canas se queman con los rayos UV y se van poniendo amarillas, y estaba leyendo que hay tratamientos de poner crema hidratante a la barba, pero en fin, pues ha llegado el día de volver a ser joven. Es un buen momento para cortarme la barba, ya volverá a crecer y no me gusta la barba amarilla, por esta razón me estoy quitando la barba, no por otra cosa. Pues saben lo que tengo aquí, es una sorpresa que nos vamos a dar todos. Les quiero enseñar lo que hay en esta caja, es una sorpresa. Un querido amigo de Galicia me mandó unas piezas que no puedo encontrar aquí en África, así que vamos a ver qué tenemos por aquí. Miren nada más, unos neumáticos nuevos, Schwalbe Marathon Plus Tour 47 por 700. Cuando salí de Madrid, un querido amigo, Joel, me regaló los neumáticos que tengo, los Schwalbe. En estos 15 meses ya llevo 16,000 kilómetros. Se están abriendo, se está despegando la goma. Yo supongo que me van a aguantar unos miles de kilómetros más, pero de aquí hasta Sudáfrica no veo dónde comprar neumáticos. Esta medida es muy difícil de encontrar aquí en África, el 29 o 700. Entonces le pedí a mi querido amigo Carlos allá en Galicia que me mandara unos neumáticos, y así que estoy bien contento para poder seguir con esta travesía. Pues pedí unos discos de freno. Los discos de freno los cambié hace como 3 años, tienen como unos 10,000 kilómetros. Ya se está desgastando el disco, pronto los tengo que cambiar, así que pues ya también tengo discos de frenado. Las patillas que tengo, pues ya como les contaba, ya rompí 2, estoy usando la tercera, o sea, solo estoy usando la última de repuesto, así que tengo 2 patillas nuevas. Hay muchísimos modelos, entonces es muy difícil encontrarlas en África y estoy muy contento. Y como les contaba, ¿no?, en otros capítulos, mando a rehabilitar las balatas, pero al final no quedan bien, se desgastan muy rápido. Entonces, bueno, pedí 2 pares de pastillas de freno, de balatas. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Miren nada más. Todas estas piezas son los adaptadores que van de la base de la GoPro a la cámara. Todos los tengo rotos, ya no sé ni qué hacer. Así que con estas piezas nuevas pues ya voy a poder volver a poner la GoPro en el manillar. Ya no tenía cómo. En los últimos días ya tenía roto todo. Pues estas piezas son imposibles de encontrar en África. Carlitos, buenas tardes, ¿cómo estás? Ya revisé todas las cosas que me mandaste y todo llegó muy bien. Muchísimas gracias, no sabes cómo valoro este tipo de favores. Todo lo que no encuentro en África ya lo tengo aquí en mis manos. No sabes, estoy muy contento de tener amigos como tú, como Franco, ¿no?, que me ayudan muchísimo con este tipo de detalles aquí en África. Muchísimas gracias por el favor de mandarme el equipo. Y bueno, pues ahí te iré pagando poquito a poquito en abonos chiquitos para pagar esa deuda. Muchísimas gracias, Carlitos. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes, porque pues con todas sus aportaciones es como pago este equipo, pago este proyecto. Así que muchísimas gracias a todas las personas que apoyan al Vagabundo del Mundo.